Yo creo que hay tres, no sé si virtudes o conjuntos de virtudes, que son las esenciales que habría que tratar de reforzar en cada uno de nuestros educandos, de nuestros neófitos. En primer lugar, yo creo que es importante el coraje. El coraje para poder vivir, porque todos vivimos frente al panorama de la muerte, de las dificultades, de las amenazas. Sin coraje no se puede vivir y no se puede, sobre todo, vivir éticamente. Churchill decía que el coraje es la virtud ética más importante porque sin ella nada valen todas las demás. Una persona puede ser muy virtuosa, pero si no tiene coraje, si no tiene valor, no sabrá ejercer esas virtudes. De modo que reforzar el coraje, cosa no fácil, muchas veces en circunstancias complicadas, eso es una de las partes de esa educación ética. Un coraje para poder vivir. Luego, generosidad para poder convivir. Convivir siempre exige, de alguna manera, ceder. Todos hemos tenido de niños un sueño de omnipotencia que poco a poco se ha ido deshaciendo cuando hemos visto que somos simplemente uno más dentro de muchos, cada uno con sus fines, con sus objetivos, y entonces tenemos que tener generosidad para convivir. La convivencia con otros siempre es un poco dolorosa, siempre es un poco frustrante. No siempre podemos hacer lo que queremos, tenemos que limitar nuestros deseos al choque con los demás. Hace falta generosidad para soportar los deseos ajenos y para ayudar también a quienes no, de alguna manera, pueden cumplir sus propias expectativas sociales y necesitan apoyo. Coraje para vivir, generosidad para convivir y, un último, yo creo que es importante, prudencia para sobrevivir. Porque, evidentemente, la vida está llena de trampas, de dificultades, de riesgos. Ejercer el bien es muchas veces arriesgado y de nada sirve el martirio sin provecho, ¿no? Yo creo que hay que entonces mantener esos tres grupos de virtudes imprescindibles en la sociedad: coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Eso es lo que hay que intentar transmitir. Evidentemente, la buena educación es cara. Es uno de los grandes problemas de todos los países. Los estados cada vez son más remisos a tener que pagar la educación, porque la educación es una inversión muy grande, porque es una inversión a muy largo plazo, etcétera, ¿no? Y entonces es verdad que la buena educación es cara porque hace falta grupos pequeños de trabajo. Todos los maestros sabemos que ya no podemos enseñar lo que nos enseñaran a nosotros, que hace falta reciclar nuestros conocimientos y entonces ese reciclaje exige maestros de sustitución, etcétera. De modo que por todos estos motivos es verdad que la buena educación es cara. Ahora, yo creo que la mala educación la pagan los países mucho más cara todavía. Y que hoy, en los países afectados por la crisis, desde luego en Europa, etcétera, los países que más probabilidades tienen de salir adelante de la crisis son aquellos que han invertido más en educación. Los que por ahorrarse dinero no invirtieron en educación, no apoyaron suficientemente la educación, ahora están viendo hasta qué punto puede ser cara la ignorancia. Yo creo que nosotros tenemos que intentar convencer y movilizar a los gobernantes de la importancia de la educación, porque el tiempo de la educación es un tiempo siempre a muy largo plazo, más allá del que los políticos suelen calcular las cosas. Si mañana, ojalá, se empezase a educar maravillosamente en España o en Brasil, ¿cuándo lo notarían nuestras sociedades? ¿Dentro de 15, 20 años? Bueno, no hay político en el mundo que piense las cosas a 15 o 20 años. O sea, los que piensan las cosas a 15 o 20 días ya son vistos casi como de visión profética. Por lo tanto, somos los ciudadanos los que tenemos que persuadir de la importancia de la educación. Tenemos que estar para recordar permanentemente a los políticos: ustedes gobiernan hoy, se irán, serán sustituidos por otros, pero nosotros, la sociedad, vamos a continuar y es imprescindible que exista una sociedad educada para que el desarrollo de la democracia funcione, para que no caigamos en manos de los
malos profetas, de los tiranos, de los fanáticos, etcétera, que todos se nutren, evidentemente, de la ignorancia, de la falta de educación.